Especialmente te alaba y te adora, Padre bendito. Toma el control de nuestras vidas, de cada uno de mis hermanos, Señor. Toma el control de todos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria y la honra, Padre bendito. Que seas tú ministrándonos en todo momento, Señor. Ministrando a los varones, a las mujeres, a las varonas, Señor. Señor, danos la sabiduría y conocimiento de ti, que sea así siempre tú hablando en nuestras vidas, para hablar esa palabra que sea conforme a tu voluntad, Señor. Bendecimos tu nombre, tu sangre, tu palabra, Padre amado. Sabemos que tu palabra es una lámpara en medio de la oscuridad, Señor. Una linterna en el camino de la vida que nos ayuda a ver el sendero, Padre. Tus palabras nos iluminan con sabiduría y juicio y esperanza. Aunque no podamos ver a dónde estamos yendo o cómo resultarán las cosas, nos alegra mucho que conozcas la dirección correcta, Señor, que tú sabes, Señor, dónde iremos porque vamos contigo confiados, Señor. Tú vas delante de nosotros, Señor, y siempre estamos contigo, Padre bendito. Así que no debemos temer. Decidimos seguir tu guía, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y te agradecemos, Señor, por las palabras que pronuncias a nuestro corazón y a nuestras necesidades. Anhelamos empaparnos de tus enseñanzas y aprender más de ti. Tus vivificantes mensajes son como lluvia sobre el césped nuevo y verde. No necesitamos una llovina, sino un aguacero, Señor, un abundante diluvio que empape nuestro seco corazón. Aunque la vida pueda ser amenazante, proclamaremos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y alabemos la grandeza de nuestro Dios. Gracias, papá. Te damos gloria, honra a ti y te pedimos que seas tocándonos a cada uno de tus hijos, Señor. Espíritu Santo Dios, limpiando, sanando, transformando, dándonos paz, tranquilidad y bienestar, sabiduría y conocimiento de ti, Señor, en todo momento. Te damos la gloria y la honra y descansamos agradecidos en ti. Y seas tú bendiciendo este Zoom, esta plataforma, llenándolo de tu presencia, de tu amor, de tu paz, de tu luz, Señor, del futuro Espíritu. Y que sentamos todo ese fuego del Espíritu Santo. Queremos que nos bañes en ti, Señor, tu sangre bendita, y que, Señor, nos bautices con espíritu y fuego, Señor. Activa esos dones, Señor, en tus hijos para ponerlos en tu obra, Señor. Señor, gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias porque vemos a nuestro hermano Zapata levantado, Señor, que tú lo levantas y dale esa sanidad total, Señor, a él y a todos mis hermanos, Señor, a mí en mi brazo, Señor. Y nuestros hijos, nuestra familia, que siempre andemos en tus Sí, caminos, Señor. fieles a ti. En el poderoso nombre de Jesús te damos la gloria y la honra y descansamos. Amén. Sí, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos. Ahora mi hermana Fanny, que has llegado, gloria a Dios. Hermana Jacqueline, hermanos, bendición, buenas tardes. Aleluya. Buenas tardes, día, noche, aquí todos los horarios, mis hermanas. Bendito Dios. Gloria a Dios. Gracias y paz. Bueno, mis hermanos. Me acomodo aquí un momento porque aquí están ya durmiendo algunos ya. Gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos a acomodar un momentico para decirles que el último tema de que se habló, ¿se acuerda mi hermano Miguel? ¿Os acordáis? Bendito Dios. Aleluya. Padre Celestial. No me acuerdo, hermana. ¿Es la dependencia de Dios o cuál era la que... Sí, hermana. La dependencia de Dios, ¿no? Sí, la dependencia de Dios, creo que sí, sí. Aleluya, gracias mis hermanos. Bendito Dios. Aleluya. Un momento. Está llegando el personal. Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Está acomodando. Bueno. Un momento que voy a acomodar aquí para... Bueno. Entonces, a ver si... Estoy acomodando aquí las...
Bueno, vamos a hablar sobre el diezmo, ¿sí? ¿Y por qué debo darlo? Un momento, acomodo aquí. Voy a acomodar aquí. Vale. Entonces, hay dos cosas importantes que destacan cuando escuchamos esta pregunta. La primera es la actitud de nuestro corazón. Si me incomoda dar un porcentaje de mi dinero a Dios, que me lo da todo, o hay un serio problema. El grave problema es que tenemos al dinero o a nuestras posesiones en mayor estima que a Dios mismo, y eso nunca debe ser así. Mentimos y le decimos a Dios que le entregamos nuestra vida, nuestro tiempo y todo lo que somos, y no podemos darle un poco de lo mucho que nos da. En el nombre de Jesús. Bueno, me acomodo aquí porque es que tengo poca luz. Bueno. Tenemos que entender que Dios no necesita nada de nosotros. Dios es el dueño de todo. El asunto del diezmo es algo por nuestro beneficio y para enseñarnos sumisión, dependencia y mostrar entrega y amor a Dios. La segunda cosa que queremos destacar es que los diezmos y ofrendas son para la obra de Dios y las necesidades de los creyentes. No quiere decir que el diezmo sea para el pastor, sino para la obra del reino de Dios. Lo que yo siempre recomiendo, sí, se recomienda siempre es que se forme un comité de administración integrado por los hombres y las mujeres con las características de los ancianos y diáconos, delineadas en la Biblia, tal como se dice en la Biblia, así, con ese orden. Entonces, se suele fijar un sueldo decoroso al pastor o pastores y a quienes necesitan estar de tiempo completo en el ministerio, y se deben informes periódicos de las finanzas de las iglesias a través de la congregación, a toda la congregación. Esto ayuda a tener buen testimonio delante de los incrédulos, a que la iglesia conozca las dificultades económicas y dar credibilidad a la predicación cuando los pastores no tienen relación directa con las finanzas de la iglesia. Básicamente el diezmo es la 10ª parte de todo lo que recibimos. Se lo damos a Dios en obediencia y en adoración. Desde el principio siempre se le ha dado a Dios ofrendas y diezmos, en gratitud por su provisión, su misericordia y su gracia, aunque no fue obligatorio hasta el tiempo de Moisés y la llegada de la ley. Cuando el diezmo se incluyó en la ley, la obligación era traer el diezmo de todo fruto de la tierra y animales a los levitas, quienes estaban dedicados por completo al servicio del Señor y vivían de los diezmos. Los levitas a su vez daban el diezmo de los diezmos a los sacerdotes. Otro uso que se le daba al diezmo en el Antiguo Testamento era para ayudar al extranjero, al huérfano y a la viuda. Cuando la gente no cumple con el mandamiento del diezmo, era considerado como un robo a Dios. Mientras que Dios mismo prometió recompensar al obediente abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendición hasta que sobreabunde. Eso lo vemos en Malaquías 3. Reprendemos al devorador y haciendo fructífera y fértil nuestra tierra. En el Nuevo Testamento los fariseos daban su diezmo hasta de las especias, lo cual era, lo Sí, cual era, ¿Qué tal? estoy en reunión ahí. ¿Reunión? Sí. ¿Con quién? No con este. lo cual era Allá. encomiable. Sin embargo, Jesús los reprendió por lo vacío de su ofrenda. Si cumplían con el diezmo, pero no con la justicia, la misericordia y la fe. Sí cumplían con el diezmo, pero no con la justicia, la misericordia y la fe. Los creyentes del Nuevo Testamento superaban la práctica del diezmo, ya que no lo hacían por imposición, sino por gratitud y con alegría. Las promesas, las primeras iglesias ofrendaban de maneras extremadamente generosas para suplir las necesidades de todos los hermanos. Sabemos que el Señor ama al dador alegre, y esto lo vemos aquí en el, aquí en esta,
Un momento, mis hermanos. ¿Qué versículo vamos ayudándote, hermanita? Vamos. El dador alegre. El primero está en Malaquías 3:10, que el Señor dice que abriré las ventanas de los cielos. Sí, Malaquías 3:10. Si lo tienen, que lo lean, mis hermanas. Malaquías 3:10 dice, Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aleluya. Amén. Amén. Asimismo, el Señor dice en 2 Corintios 9:7. Gracias, mi hermana Diana. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, el diezmo, sabemos que el Señor no necesita nada, pero sabemos que Él nos da y de ahí debemos aportar para la obra de Dios. Es para la obra de Dios, para que el evangelio se expanda, corra y sea glorificada su palabra, ¿sí? Entonces nosotros debemos aportar y no ser mezquinos, no ser tacaños, porque el Señor nos da de más. Debemos ayudar en la obra de Cristo todos, ser dadores alegres para llevar a cabo esa tarea que Dios nos encomienda, ¿sí? Ayudarles a ayudar en la obra de su Señor para que muchas personas conozcan al Señor por medio de la palabra, por medio de una predicación, por medio con lo que estamos haciendo en este Zoom, ¿sí? Porque este Zoom también se paga, sabemos que son muchas horas y también necesita para mantenerlo en activo, hay que pagar esto, todo eso se paga porque la gente presta sus servicios también y viven de ello, entonces uno tiene que apoyar a esa obra del Señor para que otros puedan venir a orar, cada país, cada nación, que su palabra corre sea glorificada. Entonces, este Señor quiere que nosotros seamos dadores alegres, que podamos aportar ese granito de arena para que el evangelio se expanda, ¿sí? Para que la obra de Dios se expanda y sean de mucha ayuda para otros que no conocen el evangelio. También es importante para que se cogen esas primicias, esas ofrendas, esos tributos, con el fin de que se compre material, la Biblia, se enseñen a personas que todavía no conocen la palabra de Dios, que puedan ir misioneras a otros países y ayudar, aportar, ¿sí? Amén. Todo eso se recoge es para el crecimiento de la iglesia, para que nadie se pierda, para que abran más iglesias y se expanda el evangelio y que conozcan a nuestro todopoderoso Señor Jesucristo, así como Él se dio por nosotros, para que todos le conociéramos, para que todos seamos salvos, que ninguno nos perdamos. Él dio su vida. ¿Cómo no vamos a hacer ese aporte para nuestro Señor? De que ninguno se pierda, de que todos conozcan al Señor, de que tengan esa vida eterna, esa abundancia, de que puedan suplir, de que nada les va a faltar. Sabemos que con nuestro Señor Jesucristo nadie carece de nada porque Él suplirá todas nuestras necesidades. Él mantendrá en control nuestra vida. Inclusive Él dice que cuando buscamos su reino, todas las cosas nos serán añadidas, no nos faltará nada, nuestros hijos estarán en orden, toda nuestra familia, aunque pasemos que pasemos, nosotros somos embajadores de sus hijos. Si el Señor suple a los pajaritos, que son pajaritos de naturaleza, que les da de comer, que el Señor les da todo, ¿cómo no nos va a dar más a sus hijos? Que nos ha dado su gracia, su amor, que ha muerto por nosotros. Nosotros, sus hijos, somos sus privilegiados, sí, a todos, porque Él no tiene acepción de personas y nos ama tanto que nosotros con el Señor no nos va a faltar nada, mis hermanos. Entonces, ¿cómo no ayudar al que lo necesita, al prójimo, para que pueda recibir la palabra, esa exquisitez de palabra que hace que seamos renovados, transformados, sanados, liberados, seamos de bendición para otros que no conocen, Señor, y llevar ese legado con honradez, con cordura, con amor, con integridad. En el nombre de Jesús, entonces es importante el diezmo, la parte proporcional que tú vas a dar para que el evangelio se expanda, ¿no? Corre y sea glorificada su palabra. Entonces, todo lo que tú hagas con amor y para ayuda a la obra de Dios, nunca vas a perder,
porque estás aportando y ayudando para que otro sea salvo y sea para el reino de Dios en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos. Es corto y breve, pero ustedes me van a ayudar si quieren aportar cualquiera. Amén, gloria a Cualquier Dios, aporte, amén. no, pues, para la gloria de Dios. Adelante, mis hermanos. Eso es hablando sobre el diezmo. ¿Alguna, Sí, hermana alguna Jacqueline, pregunta? ¿me ¿Sí? permite yo aportar algo? Amén, amén, mi Eh, hermano. mi época, cuando estuve en Colombia, yo tuve una experiencia muy hermosa con la cuestión del diezmo. No sé si aquí lo escuchen en este grupo, lo dije una ocasión. Eh, como madre y padre de cabeza en mi casa, he sido para la gloria de Dios, el Señor, he sido, sí, sí, propiamente fui cabeza de papá y mamá para mis chicos y el Señor me dio una gran lección. Y en ese tiempo, pues yo tenía una cartera de calzado, yo tenía mi almacén de calzado y un hermano en la fe en Colombia me surtía porque tiene una empresa inmensa de calzado. Entonces, Dios me proveyó por medio de ese hermano, hallé gracia ante Dios y ante este hermano, porque él veía que yo era cabeza de hogar y me tocaba patonear de aquí para allá para sacar a mis chicos adelante. Y en esa época, pues él llegó y me dijo, hermana, venda calzado bueno, yo se lo voy a dar a usted en un precio favorable. Y le dije, ah, bueno, el dinero me lo conseguí, eso sí, yo dije, nada fiado, yo voy a conseguir el dinero, voy a hacerle el capital, y así fue. Señor me proveyó, me dio los medios para conseguir el dinero. Y resulta que empecé con una docenita, luego con otra y así sucesivamente. Y entonces, cada que yo vendía un zapato, sacaba el diezmo de cada venta, y eso que estaba apenas empezando yo. Y resulta que allí fue como un desafío, ¿no? Tan lindo mi Dios, como dice Malaquías. Y así fue, iba sacando mi diezmo, ¿no? Yo, ¿cuántos zapatos vendía? Yo calculaba más o menos y sacaba. Y vi la mano del Señor ahí. Fue duro en mi vida, pero fue una experiencia tremenda. Y le creo, yo creo en el diezmo, creo en la ofrenda. Y resulta que cada día, como mi hermano en ese tiempo, no trabaja, ya obviamente va a estar para jubilarse, me mandaba a los compañeros de trabajo ingenieros, porque mi hermano es ingeniero allí en Johnson y Johnson, y entonces me mandaban el consejo a los clientes y cada cliente que iba, señora Adriana, tenga 3 pares, el otro 4 pares, 5, y así. Y yo iba cada, sacaba más o menos el presupuesto y sacaba. Pues la cartera me aumentó, hasta el hermano se quedó aterrado, que empezó un poquito. Me dice, hermana Adriana, vea la hermana Adriana. Pero claro, yo vendía el zapato y me daba un precio asequible, un precio buenísimo, pero yo lo vendía 2 veces más o 3 veces más porque el zapato era buenísimo. La calidad era calidad de zapato. Y tenía clientes muy buenos, tenía médicos, tenía futbolistas en Colombia y así, ingenieros de esa empresa. La verdad que la gloria es para el Señor porque nunca, nunca me quedé yo. Y la primicia que yo di, recuerdo tanto con el pastor que ya está en la presencia de Dios, mi pastor Medina, tan bello. Llevé el primer sueldito que saqué, que empecé en una empresa, y dijo, Diana, pero te vas a quedar sin uno. Le dije, no, el Señor siempre me ha sostenido, pastor. Y se quedó mirándome. Y fue mi primicia, lo di todo, que era un sueldo pues pequeño, pero era mi sueldito, mi primer sueldo. Y así empecé a agarrarme de esa promesa, empecé con mi casa y así fue surtiendo, monté mi negocio y así fue creciendo hasta que ya fue cuando ya me vine a España. Pero la verdad, yo creo en el diezmo y creo que siempre el Señor es nuestro proveedor, nuestra fuente de vida. Buscadme, dice, probadme, buscadme, ¿no? Que creamos en Él. Y de verdad que hoy por hoy, como puedo decir en el Salmo 37, que dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y la gloria es para mi Rey hermoso. Siempre vi su mano, siempre. Y en los momentos más duros de mi vida, vi su mano y era patoneaba, eso sí, me iba a patonear vendiendo mi calzado hasta que ya monté yo lo mío en mi propia casa y de verdad, eso fue uno que aquí, que el otro Adriana, que necesitó esto, y se extendió el calzado porque el calzado era de calidad y buenísimo, y el hermano feliz, 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 de verdad, y es una gran bendición de ver que no nos duela, porque la verdad que, y para lo que damos, a todo lo que Dios nos da, y para lo que damos, porque es el 10%, y nada, antes de hacer lo contrario, dar todo y quedarnos con ese 10%.
porque de verdad que el Señor es maravilloso y ese es mi testimonio, de verdad que Dios, soy convencida del diezmo, soy convencida. Muchas veces, en ocasiones, el enemigo llega a ti y dice, ay, pero tienes que pagar el recibo, te vas a quedar sin 5, no, el otro mes, da el otro mes, porque es que vas y me tuvo un tiempo así, hermano, no les miento, me tuvo un tiempo así que, ¿verdad? Ay, este dinero me lo va a gastar, ay, no, esto para esto, hasta que llegó un día y me puse yo, no, ya basta ya de esto, no más, y me propuse, sagrado mi sobrecito, nunca lo marqué, nunca marqué mi sobre, porque Dios sabe que era de parte de su hija Adriana, y lo que Dios me estaba proveyendo siempre mandaba. Aprendí una hermana que ya está en la presencia de una guerrera, una señora mayor, hermosa, aprendí mucho de ella. Me dice, Adriana, en ese sobrecito nunca pongas tu nombre. Dios te conoce y sabes que es de Adriana. Pon tu diezmo y tu ofrenda. Y yo todo lo metí ahí porque iba de parte mía. Señor, tú fue el que me diste esto. Y nunca marqué un sobre, siempre iba allí. No que, ay, que fulano para aplaudir. No, yo no quiero eso. Papá, tú sabes, esto viene de tu mano. Tú me has esto lo tengo por ti. Y esto tú has hecho que yo saque a mis hijos, mira, aquí con tu fuerza, porque me tocaba duro, pero siempre veía ese bálsamo en mi papá, en mí y en mis hijitos. Y la gloria es para mi rey. Por eso yo soy convencida del diezmo, demos el diezmo para que el evangelio se extienda, porque el Señor de nosotros no necesita nada, pero nosotros de nuestro Padre sí. Desde que nos acostamos, nos levantamos, nos acostamos en nuestro diario vivir, vemos nuestros hijos, vemos la mesa, vemos la cocina, vemos el trabajo. Siempre Dios está proveyendo. Y tuve situaciones difíciles, mis hermanos, que llegaban de mi iglesia, de mi congregación, con remesa, pues aquí allá le dicen remesa, con la compra, ese aquí en España. Y siempre el Señor me proveyó. Y hasta que arranqué, yo, gracias a Dios, siempre. Y beso la mano que me moldea a mi Señor y me encamina cada día a mirarlo y amarlo más. De verdad que mi papá es muy lindo y yo invito a verdad a mis hermanos diezmar y ofrendar. Muchos te van a decir, ¿para qué? ¿Para que el pastor se enriquezca? A mí no me interesa si el pastor se enriquece, a mí me interesa es mi corazón a mi Padre. Y lo mío, él me lo dio porque de él proviene esta bendición. Tenga, Padre, para que el evangelio se extienda, para que otro hermano vaya a la iglesia, así como hacían conmigo. Tenga Adriana Beltacio, tenga para que vaya con sus hijos a los campamentos, en fin, siempre vi su mano, siempre. De manera que sembremos, el diezmo es sagrado, la ofrenda es sagrada, y sembremos ayudar a un hermano cuando podamos. Eso sí, en oración, Señor, ¿a quién debo bendecir? Hoy ¿a quién voy y le llevo esto? Señor, mira, muéstrame. Y el Señor te lo revela y te muestra. Gloria a Dios, mi hermana, bendiciones. Amén. Ese es mi aporte. Amén, mi hermana. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Qué les parece? ¿Es respetable el que da el diezmo y el que no? Es todo respetable. Adelante, mi hermana Margarita. Sí, hermanita, sí es bien importante eso. Yo cuando empecé en la cristiana, la verdad sí decía, ay no, ¿para qué doy el diezmo? Y no lo di, no lo daba. Entonces, cuando acepté verdaderamente a Dios en mi corazón, Dios me hizo sentir que eso era importante. Y lo primero que hago cuando recibo mi mensualidad es apartar el diezmo. Si me pagan, por ejemplo, el lunes, para darlo el miércoles, que es día de oración, y aparto el diezmo y eso no lo toco porque eso sé que es de Dios. Y sí es muy importante porque cuando no diezmaba, como que mi dinero se me iba rápido, no me duraba, no me alcanzaba. Y ahora siento que la mano de Dios, como dice su palabra, aquí dice que Él abre las ventanas del cielo y derramará sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, y reprenderá también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y yo me agarro de esa promesa porque es verdad, Él abre los cielos y para que sobreabunde
en nosotros cuando necesitamos, como dijo la hermana, nunca me ha dejado sin comer. A veces digo, y ya se me acabó, y me llega algo en el banco, del ISSSTE, de donde sea, pero siempre llega una hermanita con un caldito, o llega alguien con una comida o con una fruta, pero nunca nos deja Dios, nunca nos deja. Y sí es muy importante dar lo mejor, porque Dios siempre nos da lo mejor. Si en algún momento recibimos un poco más, pues dar un poquito más también del Amén. diezmo. Amén. Cuando yo vendí mi casa de México, pues sí di el 10% de lo que se vendió la casa al diezmo, porque dije, no, Señor, tú me la diste, ahora yo doy esa parte del diezmo, y lo di con amor, porque Él nos da todo nos da, todo es de Él, nada es de nosotros, y debemos de ser agradecidas, porque sí nos abre las ventanas del cielo, porque sobreabunde. Bueno, para mí es que estoy bendecida porque tengo una cama donde dormir, tengo comida, tengo un techo. ¿Cuántas personas no quisieran eso, que andan en la calle? Y yo siempre digo, estoy bendecida, y se me quedan viendo como si yo tuviera los millones. Y sí tengo los millones porque tengo a Dios. Amén, amén, gloria a Dios, ya lo dijiste todo, Margarita, eso es muy bonito, tan bello. Tenemos millonarios. Hermana, Sí, vamos a así dejar es, que... hermana. A ver si el pastor Es Zapata hermoso quiere... hacer eso. Amén, mi Si el hermana. pastor Zapata quiere compartir algo, porque él está recuperándose de la salud, y no sé, por si se retira antes del tiempo, pues que comparta el hermano ahora algo. A ver, mi hermano Pastor Zapata, adelante, le escuchamos. Gloria a Dios. ¿No el micrófono? Ay, no, ahora sí. Ahora sí, Ya. señor. Adelante. Ya, bueno, mi estimado hermano, este es un tema que naturalmente va acompañado con todo lo que significa nuestra fe. Amén. La fe está identificada a través de la obediencia. Entonces, no podemos decir que tenemos fe si no somos obedientes. Y justamente el Señor fue lo que les dijo al pueblo de Israel en Malaquías, en el capítulo 3, cuando les reprende de que ellos se preocuparon de todas sus cosas personales, se preocuparon de la casa, cómo construir su casa, y ocurrió de que descuidaron los diezmos. Ahora, en el Antiguo Testamento, los diezmos fue un medio por el cual Dios estableció para el pueblo de Israel para sustentar el templo. La tribu de Leví es la tribu en el cual Dios eligió para toda la administración espiritual hacia el pueblo de Israel. En primer lugar, la tribu de Leví, ellos no obtuvieron tierra cuando se repartieron las tierras, cuando Josué repartió la tierra después de la conquista de Canaán. Ellos no tenían derecho a tierra. Estos eran todos los descendientes de los levitas. Los levitas fueron elegidos de parte del Señor para administrar toda la obra espiritual hacia el pueblo de Israel. De ahí estaban los sacerdotes, estaban los que tocaban la música, los que hacían los sacrificios, los que encendían el fuego, inclusive en el tiempo después de dar la ley a Moisés, en los tiempos que anduvieron 40 años vagando por el desierto, ellos no tenían un templo, pero sí tenían un tabernáculo. Y ese tabernáculo tenía que ser trasladado solamente por los levitas. Las maderas, las cortinas, los pilares, todos los elementos que significaban para poder construir un tabernáculo donde se adoraba al Señor, era solamente guiado por la tribu de los levitas, descendientes de Aarón. Pues bien, así que llegaron a un lugar después de caminar su buen tiempo, porque no olvidemos cuántos años anduvo vagando el pueblo de Israel
en el desierto. Ustedes saben eso, ¿verdad? ¿Cuántos años? A ver si alguien me lo puede decir. 40 ¿Cuántos años años. anduvo? 40 años. 40 correcto. años. 40 años. Así que en un cierto tiempo, por ejemplo, decía, Dios le hablaba a Moisés, ya, aquí vamos a acampar. Y todos construían sus carpas y todo lo demás y hacían un verdadero campamento. Estamos hablando de casi 1 millón y tanto de personas, más de 1 millón de personas. Así que el campamento no era una cosa pequeña. Pero en el desierto no había problema con el terreno. No había problema con los gobiernos que hay que pedir un subsidio para poder comprar un terreno en ese tiempo. Está todo a disposición del pueblo de Israel. No tenía que pagar subsidio ni nada. Así que decía, aquí acampamos y hay cada familia levantaba su carpa. Distribuido en la... Había, por ejemplo, eran 12 tribus. Pero también iba una tribu de prosélitos. ¿Quién eran los prosélitos? Los prosélitos eran aquellos que cuando salieron de Egipto desearon también venir con el pueblo de Israel. Hay muchos que se adhirieron al pueblo de Israel cuando ellos se liberaron de Egipto. Entonces, eran muchos los faraones, o sea, egipcios, digamos, egipcios y de cualquier servidor de cualquier generación, por ejemplo, descendiente tanto de los mismos egipcios como de cualquier otra tribu que estuviera en ese tiempo allá. Ahora, ellos dijeron al pueblo, nosotros queremos ir con ustedes, porque ellos vieron la mano de Dios, ellos creyeron en Dios, cómo Dios se manifestó en las plagas de Israel, de las plagas de Egipto, para poder liberar a Israel. Entonces ellos vieron que era un Dios maravilloso. Entonces ya nosotros queremos ir con ustedes. Entonces ese grupo de personas que no siendo de la ascendencia de Abraham, Isaac y Jacob, se llaman los prosélitos. Y en el desierto, aparte de las 12 tribus, iba también este grupo de personas que eran los prosélitos. Y cuando se trasladaba el pueblo de Israel por el desierto, la tribu de Leví era lo que tenían que desarmar el tabernáculo y llevarlo a sus hombros todos los componentes del tabernáculo. Estamos hablando de llevar las tablas, llevar las alfombras, llevar los utensilios, en fin, llevar el arca, todos los elementos. Entonces, nadie podía tocar esas cosas si no era de la tribu de Leví. Y cuando llegaron a un lugar determinado, decía ya, aquí vamos a hacer nuestro campamento. Entonces, los levitas, ¿qué es lo único que construían? A ver si alguien me lo puede decir. ¿Qué es lo que construían en el campamento? Era solamente el tabernáculo. ¿Por qué? Porque los levitas no tenían derecho a tener su independencia de casa. Al contrario, su estadía era, o sea, hablemos de la familia de cada levita, era alrededor del templo. Y todas las demás tribus alrededor también. Y los últimos tribus que construían en el campamento eran los prosélitos. O sea, aquellos que no eran de la descendencia de Abraham, pero ellos estaban al final atrás, pero estaban insertos también con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que Dios, cómo hizo para que, en este caso para los levitas, para poder entender? Los levitas, ellos no sembraban, ni tenían cordero, ni no tenían cabritos, ni nada. Ellos no podían ejercer la ganadería. Entonces, el pueblo de Israel era quien lo sustentaba. Por eso que los diezmos eran justamente para el sustento de la tribu de Leví, que era muchísimo. Imagínense ustedes, se dar un tremendo templo de menos de 60 metros de largo, como por 30 y tanto. Bueno, eso medía, pues se puede hablar acerca de cuando se construyó el templo de David. Pero en este caso, la tribu de Leví tenía que ser sustentado por el pueblo de Israel a través de los diezmos.
de eso comían ellos. Ahora, cuando fue repartida la tierra, entonces los levitas no tuvieron tierra, pero sí, cada tribu de Israel tenía que sustentar a un grupo determinado de levitas, porque ellos eran los sacerdotes, ellos los que habían sido elegidos de acuerdo a lo que la voluntad de Dios le dio a Aarón, toda la descendencia de Aarón. Así que los levitas no tenían, pero sí vivían de la voluntad del pueblo de Israel a través de los diezmos. Y después, cuando ya se establecieron como reino, el rey David quería construir el templo, pero no le fue permitido. Pero tuvo la bendición de Salomón, el hijo de David, de construir el templo, y en el templo se construyó justamente por medio de los levitas, porque ellos estaban al servicio de todo lo que era el sustento espiritual religioso del pueblo de Israel. Entonces ellos vivían de los diezmos que Dios había destinado, no tan solamente para los sacrificios, para el sustento del templo, para la construcción del templo, sino también incluían los levitas. Como dijo nuestra hermana Jacqueline, a través de esto Dios sustentaba su reino, a través de este medio, por intermedio de los diezmos. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ya, después del cautiverio de Nabucodonosor, cuando ya regresaron, y eso está en el libro de Malaquías, veían también el Señor que ellos se preocuparon mucho más de sus casas que en el templo. Entonces, si ustedes leen el profeta de Malaquías, van a ver esa crítica que les hace Dios a través del profeta, de que ellos se preocuparon mucho de sus cosas personales, de su templo, de su casa, pero hayan dejado de lado los diezmos. Entonces, muchas veces podemos creer nosotros de que, bueno, esta plata la vamos a necesitar para reparar el techo de la casa o para hacerle una mejora a la casa, y ocupamos la plata de los diezmos. No, esto es lo incorrecto. Es lo que dice la hermana Jacqueline, el diezmo es intocable porque es del Señor. Ahora, hay un término, hermano, que también es bueno rectificar. Se dice, yo tengo que pagar los diezmos. Entonces ellos apartan, que sea aparta el diezmo y dice, ya, porque esto lo tengo que pagar. Pero resulta que el diezmo no es un pago. El diezmo es una acción de fe, de presentarse como tal como nos presentamos nosotros delante del Señor. O sea, yo rindo mi vida al Señor, me presento delante del Señor, consagro mi vida. Si yo estoy rechazando un tipo de tentación de pecado, yo rechazo eso en el nombre de Jesús, porque yo estoy rindiendo mi vida al Señor. El diezmo es exactamente lo mismo. El diezmo es una rendición de ofrenda a Dios, no tan solamente los diezmos, sino que las primicias, las ofrendas, es rendirlo, no es pagar. A Dios no le podemos pagar nada porque Él no tiene deudas con nosotros. Entonces, no veamos, ya no, yo tengo que pagar esto, o yo tengo que pagar los diezmos, o yo tengo que pagar las ofrendas. No, al Señor no se le paga, al Señor se le rinde como una ofrenda. Es una adoración de parte del creyente. Entonces, eso es más o menos lo que podemos hablar de los diezmos, pero los diezmos eran utilizados solamente para el sustento religioso del pueblo de Israel. Hoy en día, con la venida de Jesucristo demandó ahora a la iglesia otra cosa que es muy distinta, no a construir templos ni tabernáculos. Tampoco hay elección de una tribu especial para estos fines, sino que ahora la iglesia es responsable de extender el evangelio. ¿Y cómo lo pueden hacer? Sustentando a los misioneros, tal como se hacía con el pueblo de Israel. Por ejemplo, en nuestra iglesia se hace todos los meses la ofrenda misionera. Todos los meses la ofrenda misionera no tiene nada que ver con los diezmos, no. Damos el diezmo, pero la ofrenda misionera es algo totalmente de la misión misionera de la iglesia.
Entonces, ¿para qué? Para sustentar los misioneros. Nosotros tenemos misioneros en la China, aquí casi cada 3 meses recibimos un misionero que viene a visitarnos acá a Chile. Por ejemplo, tenemos en la India, bueno, tenemos varios misioneros en la India. Tenemos también en Afganistán. La iglesia nuestra se llama Misiones Mundiales, se llama Iglesia de Dios Misiones Mundiales. Y tenemos misiones en todo el mundo, en el mundo asiático, en el mundo oriental, en fin, todo eso. Entonces, los diezmos se usa para ese sustento, pero a su vez también de los diezmos vive nuestro pastor. La familia pastoral también depende de los diezmos. El diezmo no ocupa ni un peso que sea ofrenda, ni un peso. Solamente él puede disponer del diezmo que la iglesia otorga para su sustento. Y por supuesto puede también ser parte de la bendición de las primicias. Eso sí, las primicias las dispone un comité, diría, estas primicias las vamos a asignar a esta familia, a esta familia, a esta familia, a esta familia, y ellos designan también para la familia pastoral algo de las primicias. Pero los diezmos son del pastor, porque hay que sustentarlo, puesto que ellos no tienen nuestro ingreso. Y aparte de ello, la iglesia tiene que ver el campo misionero. Entonces, es así más o menos como hoy en día se manejan los diezmos, no como en el Antiguo Testamento, que era muy distinto el sistema dentro de lo que era la ley de Moisés, pero es la forma como hoy en día podemos contar con muchas obras que nos honran a través del mundo. Entre ellos, sociedades bíblicas. Es una grande bendición. La sociedad bíblica comenzó justamente a través de los aportes de la iglesia a nivel mundial. Hoy en día se sustenta por eso. Pero imagínense ustedes la obra que han hecho sociedad bíblica. Han traducido casi en más de 1000 idiomas la Biblia. Aparte de las etnias, que son como 500 y tantas etnias. Entonces, sociedad bíblica, es claro que ahora la Biblia las tiene, bueno, aquí en Chile es muy caro una Biblia. Una Biblia acá vale, a ver, como, no sé, la plata no es la misma, pero de todos modos son un poquito caras, pero no está ese problema. Yo no hace mucho compré una Biblia nueva, necesitaba una Biblia con letras grandes. Entonces, esa Biblia no tan solamente hace Biblias para vender, sino que para sustentar su asociación, sino que la Biblia, la sociedad bíblica regala muchos, miles y miles de Biblias a través de todo el mundo. Entonces, eso uno no imagina lo que Dios hace a través del diezmo de cada uno. Amén. Esto más o menos general el aspecto, porque no es un estudio de los diezmos, eso se puede hacer ya bíblicamente. Pero como les digo, los diezmos sustentan la obra del Señor del reino de los cielos aquí en la tierra. A través de los pastores, misioneros, todos los templos son construidos a través de ofrendas. Por ejemplo, nosotros acabamos de terminar ya nuestro templo y ahora se va a ampliar. Tenemos más de 140, 150 hermanos somos. Hicimos una casa pastoral en 3 años, juntamos toda la plata y la casa pastoral nos costó 8 millones de pesos. Entonces, las ofrendas son para construir cosas aparte de lo que es los diezmos. Por eso el Señor dice, traerme los diezmos al alfolí. Amén. Hay harto mucho que hablar acerca de los diezmos, pero esa es la verdad de las cosas. Amén. Amén, Dios le pastor, bendiga. amén. Gloria a Dios. Amén. Está apagado Hola, el micrófono, Jacqueline. Jacqueline. Ah, sí. Hermana Lourdes, ¿qué tal? Gracias, mis hermanas. Dios me los bendiga. Hola, hermana. Amén. Bendiciones. Ah, te hemos ¿Cómo visto. está? Qué guapa está mi hermana. Uy, elegante, hermana Lourdes. Elegante, dice. No, Qué hermana, elegancia. que me he Estamos bañado. verdecitos. Ah, sí, ya no me di cuenta. Es que fue la ducha. Esperanza.
Ay, Qué rico, Gracias, mi qué hermana. bueno. Bueno, mira, definición de diezmo y ofrenda. La palabra hebrea para diezmo es maaser. Literalmente significa una décima parte. En la ley de Dios a los israelitas se les exigía que dieran una décima parte del diezmo, del producto de la tierra, del ganado, de sus ingresos, como un reconocimiento de que Dios los había bendecido. Eso lo vemos en Levítico 27, del 30 al 32. Lo podemos leer. Levítico 27. Aquí está. Dice así. Aleluya. Dice así. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de Jesús, leemos la palabra de Dios. Dice, mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio, y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Un momentico, a ver. 27, perdón, es 27, 30, 32, perdón, me equivoqué. Yo decía, no, no es esto. Ahora es del 30, 32, dice. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Hasta el 32. Hasta ahí. Entonces dice, el diezmo se usaba primordialmente para los gastos de la adoración del Señor y para el sostenimiento de los sacerdotes. Dios le dio a su pueblo responsabilidad de administrar los recursos que les había dado en la tierra prometida. Sí, lo vemos en Mateo 25:15. En el fondo del diezmo estaba el concepto de que Dios es el dueño de todo. Eso lo vemos en Éxodo 19:5 y en el Salmo 24:1. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Ese es el Salmo 24:1. Ahora que me acordé. Ahora dice, los seres humanos son creados por él y ellos le deben todo el aire que respira. Lo vemos en Génesis 1, 26, 27. De modo que nadie tiene nada de modo que nadie tiene nada que primero no haya recibido del Señor, como lo vemos en Job 1:21. En las leyes sobre el diezmo, Dios está sencillamente ordenándoles que le devolvieran lo que Él les había dado primero. Además de los diezmos, a los israelitas se les exigían numerosas ofrendas a Jehová, principalmente en la forma de sacrificios. El libro de Levítico describe diversas ofrendas ceremoniales, que está el holocausto, la oración, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y las ofrendas expiatorias. Sí, en cada uno hay un versículo. En Levítico dice todo eso. Además de esas ofrendas prescritas, los israelitas podían ofrecer ofrendas voluntarias al Señor. Algunas de ellas eran continuas, lo vemos en Levítico 22, 18, 23 y en Números. Los israelitas podían ofrecer ofrendas voluntarias al Señor, algunas de ellas eran continuas, mientras que otras eran exclusivas para alguna ocasión. Por ejemplo, cuando los israelitas emprendieron la construcción del tabernáculo, que era lo que está hablando mi hermano, el pastor Zapata, en el monte de Sinaí, el pueblo dio generosamente para esa tienda y sus utensilios. Lo vemos en Éxodo 35, 20 al 29. Estaban tan entusiasmados con este proyecto que Moisés tuvo que decirles que dejaran de ofrecer más. Eso está en Éxodo 36, del 3 al 7. En la época de Joás, el sumo sacerdote Joiada hizo un arca en la que el pueblo podía poner ofrendas voluntarias para financiar las reparaciones necesarias del templo y dieron generosamente. Eso lo vemos en 2 Reyes 12:9 al 10. Asimismo, en la época de Ezequías, la gente dio generosamente para la obra de reconstrucción requerida en el templo. Eso está en 2 de Crónicas 31:5 al 19. También hubo numerosas ocasiones en la historia del Antiguo Testamento en que el egoísta pueblo de Dios se aferró a su dinero en vez de dárselo al Señor en diezmos y ofrendas regulares. Durante la construcción del segundo templo, los judíos parecían estar más interesados en ocuparse de su propiedad, mientras que dejaban la casa de Dios en ruinas.
Como resultado, dijo Ageo, muchos de ellos estaban sufriendo reveses económicos, en Ageo 1:3-6. Algo similar estaba sucediendo en la época del profeta Malaquías, y una vez más, Dios estaba juzgando a su pueblo por negarse a dar el diezmo. Eso lo vemos en Malaquías 3:9-10, cuando dice que el Señor me habéis robado. Y yo dice, ¿en qué os habéis robado? En vuestros. Ahí como dice Malaquías, precioso, si leemos Malaquías antes del 10, lo dice el Señor, pero clarito. Entonces dice que la mayordomía del dinero. Estos ejemplos del Antiguo Testamento, los diezmos y las ofrendas, contienen importantes principios sobre la mayordomía del dinero que son válidos para los creyentes del Nuevo Testamento. Todas las personas deben tener en cuenta que todo lo que tienen le pertenece al Señor. Lo tuyo, lo mío, lo de todos. Todo lo que tenemos es de Dios. Simplemente nosotros lo tenemos para que seamos buenos administradores y disfrutemos de esas bendiciones. Pero lo que no debemos hacer es malgastarlo y derrocharlo, porque eso no está bien. Por eso dice el Señor, pedís para vuestros deleites, ¿sí? Pero pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. O sea, con desorden. El Señor no le gusta eso. El Señor le gusta que nosotros, sí, disfrutemos, pero en orden, ¿no? No derrochemos. Porque el Señor quiere que nosotros seamos buenos administradores, porque eso es de Él. Cuando yo me di cuenta de eso, le digo que me dio un susto. Me dio un susto cuando comencé a entender esas cosas, que lo que tenemos es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios, todo es prestado. Y Él nos da las fuerzas para trabajar, todas las cosas nos lo da, de Él viene todo. Y por eso es importante que lo que tenemos, que lo que ganamos, es importante dar, ser un dador alegre. Cuando a la persona le cuesta dar, tiene que pedir la gracia de Dios para ser un dador alegre, ¿sí? Para poder ayudar al crecimiento de la iglesia, en la obra de la iglesia. E inclusive para ayudar al prójimo, para ayudar al que lo necesita. Nosotros tenemos que pedir gracias para ser un dador alegre, que no nos cueste dar, perdón, en el nombre de Jesús. Entonces dice, todas las personas deben tener en cuenta que todo lo que tienen le pertenece al Señor, de modo que lo que poseen no es de ellas, sino que Dios se lo ha confiado. No tienen derecho de propiedad de sus posesiones. El creyente debe decidir en su corazón servir a Dios y no al dinero. Esto lo vemos en Mateo 6, 19, 24. ¿Y qué dice Mateo 6, 19, 24? Aleluya. Mateo 6 dice así, 19, 24. Aquí lo tengo. Dice, tesoros en el cielo. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Hoy estaba hablando de eso con mi hermana Adriana sobre estas cosas que lo que hace el ser humano, ¿no? Cuando ¿cómo se dice? Se aferra a lo material. Se aferra a lo material, se aferra al dinero, sabiendo que cuando nos morimos nada nos vamos a llevar, ni el dinero, ni la casa, ni el coche, ni las joyas. No, porque no hay tierra con trasteo, ¿no? O sea que todo se queda aquí. Así mismo, así. Entonces dice, el creyente debe decidir en su corazón servir a Dios y no al dinero. La Biblia pone en claro que cualquier avaricia es una forma de idolatría. Oiga, cualquiera que somos idólatras, avariciosos, eso es idolatría, porque estamos adorando lo que no deberíamos adorar. ¿Sí? Colosenses 3:5. Lo que el creyente da debe ser para fomentar el reino de Dios, para que se expanda el evangelio, para que se expanda la obra de Dios. Por eso se da ese tributo, esa ofrenda, ese diezmo, sobre todo la obra de la iglesia local y de la difusión del evangelio por todo el mundo, lo que estaba comentando. Eso está en 1 Colosenses 9, 4 al 14 y Filipenses 4:15. Hay muchos versículos. Entonces, para ayudar a los necesitados también se necesita esa ofrenda, ese diezmo, ¿sí? También, eso vemos en Proverbios 19, 17.
para hacerse, sí, no, para hacer tesoros en el cielo, en Mateo 6, 20, y para aprender a temer a Dios, Deuteronomio 14, 22 a 23. Siempre lo que se da debe estar en proporción con los ingresos. En el Antiguo Testamento, el diezmo llegaba a 1/10. Dar menos que eso era desobediencia a la ley en el Antiguo Testamento. Era en desobediencia a la ley de Dios y era en efecto robarle a Dios, como dice Malaquías 3, 8 al 10. Asimismo, en el Nuevo Testamento, exige que lo que se dé esté en proporción con lo que Dios haya dado, como lo vemos en 1 Corintios 16 al 2. Sí, lo que se da debe ser voluntario y generoso. Esto se enseña tanto en el Antiguo Testamento, ¿sí? Como en el Nuevo Testamento. No se debe vacilar en dar como sacrificio, según de Corintios 8:3, porque ese es el espíritu en que el Señor Jesús se entregó a sí mismo por todos. Vemos en 2 de Corintios 8:9. Mucho más importante para Dios que el valor monetario de lo que se da es el sacrificio implicado. Se debe dar con alegría, como dice en 2 de Corintios 9:7, tanto el ejemplo de los israelitas en el Antiguo Testamento, sí, como el de los cristianos macedonios en el Nuevo Testamento, sirven de modelos para los creyentes. ¿Por qué? Porque daban como dadores alegres, daban generosamente. Dios ha prometido recompensar a los creyentes conforme a lo que le hayan dado a él. Y eso lo vemos en Malaquías 3, 10, 12, Mateo 19, 21, 1 Timoteo 6, 19, 2 de Corintios 9, 6. Para que no lo sepan, pueden mirar y verificar que todo lo que se ha dicho es verdad. En el nombre de Jesús, que lo había hablado también nuestro hermano pastor Zapata. Ahora sí, preguntas. Amén, mi hermano. Preguntas, alguna inquietud. Si usted no ha dado, aquí no se le va a criticar ni juzgar, pero ya por lo menos se le ha leído, ¿no? Eso es nuestro deber, lo que manda el Señor. No es nosotros lo que decimos, sino lo que dice la palabra. Entonces, mira, hermano. Sí, hermana. Mi hermano, mire. Un segundo. Bueno. Diga, pastor. Ya. No, lo que iba a agregar, hermano, que hay a ver, mire, los diezmos es un acto de fe en todo lo que significa obedecer a Dios. O sea, nuestra fe está dimensionada, mostrada a través de la obediencia. Yo no puedo decir si tengo fe sin ser obediente. Ahora muchos hermanos dicen, o alguien dice por ahí, dice, yo no sé, necesito tener fe o que el Señor agrande mi fe o aumente mi fe. Que la pregunta que tiene que hacerse no es que si el Señor le agrande la fe o le dé más fe, sino que hasta cuánto estoy yo obedeciendo ahora. Entonces, eso marca la diferencia. O sea, si yo obedezco es porque tengo fe. Y si obedezco en todo, quiere decir que mi fe es tremendamente grande. Entonces, pero en el punto de vista cristiano, no así en el inconverso, porque el inconverso aplica su fe solamente en el momento de la salvación. De ahí en adelante ya hay responsabilidad de él. Pero la situación es la siguiente. No tan solamente tenemos que pensar de lo que con los diezmos hacen, no, hay muchas cosas más que se pueden hacer también. Por ejemplo, de estar, a ver, el Santiago habla mucho, no recuerdo todos los textos, pero Santiago habla mucho. Dice, si viene un hermano a ti diciendo de que tiene necesidad de algo y que esté pobre y que esté mal vestido o algo así, dice, ¿qué sacas con tú decirle? Ve, hermano, porque el Señor te ha de bendecir. Si tú le envías la misma forma como se presentó a uno. Por ejemplo, el que dice, tengo problemas en mi casa, ¿no? Ya. Entonces, no te preocupes, hermano, yo voy a orar por usted y lo envía tal cual como llegó. No, yo creo que la caridad que ahora el apóstol Santiago en relación, por ejemplo,
Si yo viene alguien y estoy consciente de su situación, yo tengo que esforzarme en hacer algo. Amén, Eso, amén. eso es lo que se enseña en cuanto Así a es. lo que es la caridad. El apóstol Santiago, hermano, es ¿cómo se llama esto? Como un compendio o como una biblioteca de lo que significa la acción correctamente. Por ejemplo, aquí en Chile tenemos muchos gente que venía que son gente que ha venido a buscar otras situaciones por los países que han pasado, como el caso el caso de Venezuela, el caso de Ecuador, de inclusive de mismo ya de Colombia. Entonces, gente, ha llegado un poco gente mala, esta es la verdad de las cosas, pero no vamos a echar la culpa por eso malo a lo bueno, porque han llegado familias aquí también, y ahí mismo nosotros donde vivimos, familias que son del extranjero. Pero ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud como cristianos? Ayudarle. En nuestra iglesia, hermano, tenemos más o menos un número, yo creo que sobre unos 25 o 30 extranjeros, que son venezolanos, algunos son peruanos, otros son de distintas naciones, Uruguay, inclusive un colombiano, hay familias colombianas. Y, hermano, ¿cuál debe ser la actitud cuando comenzaron estos hermanos? Llegaron a la iglesia se hizo responsable de ellos. Le hicimos una comida de bienvenida. Ahora el Dios le abrió la bendición con trabajo y ahora son tremendas familias en la iglesia, mi hermano. De una tremenda bendición. Inclusive un matrimonio ya tuvo su hijo aquí y que son extranjeros. Entonces la iglesia lo sustenta, ¿ve? Durante su periodo de comienzo. Ahora ya no, porque ahora ellos aportan para también bendecir a otros. Entonces, la práctica de la caridad de lo que nos habla el apóstol Santiago es muy fundamental también como un acto de fe. Así que el Amén. tema es muy profundo, mi estimado hermano, muy, muy profundo.